Buenas tardes, ¿cómo está, presidente Obama? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo Encantados de hablar con usted en televisión española. Muchas gracias. Gracias. Entiendo que lleva un tiempo en Washington. Sí, 2 años y medio ya. Y aquí tengo su libro, sus memorias. Y me gustaría leer algo que escribió usted aquí. Por supuesto. Todavía no estoy preparado para abandonar el ideal de Estados Unidos. ¿Todavía ve su país como un ejemplo después de lo que hemos visto en las últimas semanas, el asalto al Capitolio? ¿Podía imaginarse algo así? Jamás me habría podido imaginar lo que sucedió. En parte por cómo lo gestionaron los servicios de seguridad, en contraste con su actuación frente a las protestas de Black Lives Matter de este verano. Jamás se me habría ocurrido que pudieran estar tan mal preparados. Pero hay un sentimiento de rabia subyacente que no hemos visto solo aquí, en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Es innegable que el populismo de derechas ha conocido un auge. En parte porque la gente no se siente segura, en el sentido económico, pero también en el cultural. Siente que está perdiendo su estatus, que la composición de la población está cambiando. Aquí en Estados Unidos siempre ha habido una tensión, un conflicto entre los que creen que la identidad estadounidense se basa en la herencia y la raza y el patriarcado, y los que defienden una visión más inclusiva de Estados Unidos. Es un conflicto que se remonta a nuestra mismísima fundación y al movimiento abolicionista y al movimiento por los derechos civiles y al movimiento feminista y al movimiento sindical. O sea que no son tensiones nuevas, son muy antiguas. Pero sí, todavía creo que Estados Unidos, como digo en el libro, es importante para el resto del mundo, porque es la única de las grandes potencias que es multirracial, multiétnica, y tiene representación de todas las religiones y gente de todas partes del mundo que han venido aquí para hacerse ciudadanos. Y somos una democracia. Y si somos capaces de actuar como un solo pueblo y superar el legado del esclavismo y lo que se les hizo a los nativos americanos, y sacamos lo mejor de nosotros, creo que podremos servir de ejemplo positivo para otros países que también son más diversos. Lo vemos con la inmigración en Europa. Probablemente empecemos a ver más ese tipo de inmigración en todo el mundo, ahora que viajar es más barato y el cambio climático empuja a la gente a marcharse de sus territorios tradicionales para instalarse en otros lugares. Tendremos que aprender a convivir. Pero como dije en el libro, aún no sabemos si llegaremos a la tierra prometida. Todavía estamos en el desierto, viendo cómo llegar hasta ahí. Vamos a remontarnos 4 años atrás en el tiempo, a los días en que empezó a escribir este libro, al momento en que Michelle y usted dejaron la Casa Blanca con Donald Trump allí. Según escribe usted, alguien diametralmente opuesto a todo lo que hemos defendido. ¿Cómo se ha sentido en estos 4 años? Me he sentido frustrado. En ocasiones he estado enfadado. Otras veces he estado desanimado. Creo que nunca he estado tan desanimado como durante esta pandemia. Porque como digo en el libro, tuve que gestionar la crisis de la gripe A en los primeros días de mi presidencia. Obviamente tuvimos suerte, en el sentido en que no acabó siendo tan contagiosa y mortal como la COVID. Pero sí me pude hacer una idea
de lo que puede y debe hacer un gobierno frente a este tipo de crisis. Esas lecciones nos sirvieron para gestionar el ébola e impedir que migrase e infectase potencialmente a cientos de miles o millones de personas. Y ver lo mal que reaccionó el gobierno de Estados Unidos. Vamos ya por 400.000 muertos, por no hablar del sufrimiento y el castigo económico que estamos viviendo. Me ha resultado frustrante. Pero algo que me ha animado desde un principio es que, en cierto sentido, ha despertado a las fuerzas más progresistas del país. Es interesante. Después de las elecciones, muchos amigos me han dicho: creo que no te apreciábamos en tu justa medida. Tu gobierno lidiaba con los problemas y las crisis. No sentíamos la necesidad de implicarnos tanto o de estar tan pendientes. Creo que lo que Estados Unidos ha aprendido es que el gobierno importa y la ciudadanía importa. Es una democracia. Los ciudadanos tienen que estar informados y participar y votar si quieren tener un gobierno eficaz, porque cuando los ciudadanos no participan, ese vacío se llena de demagogia y a menudo degenera en incompetencia, falta de transparencia y corrupción. En su libro escribe: en los últimos días del mandato de Trump, nuestra democracia se tambalea al borde de la crisis. ¿A qué se refiere? Eso lo escribí antes de las elecciones y antes de los acontecimientos del 6 de enero. Pero se veía venir. Parte de lo que le ha ocurrido al Partido Republicano en Estados Unidos se debe a que no tenemos un sistema pluripartidista. Tenemos un sistema con dos partidos básicamente debido a nuestra legislación electoral y no somos un sistema parlamentario. Todos los países europeos tienen un partido de extrema derecha. El problema en Estados Unidos es que la extrema derecha del Partido Republicano ha cobrado cada vez más protagonismo y las fuerzas más moderadas que solían existir en el Partido Republicano, el centro derecha, han sido derrotadas. Así que ahora tenemos un partido demócrata que es de izquierdas o de centro izquierda, y por otro lado un partido republicano que es un partido de extrema derecha, que niega la existencia del cambio climático, que hasta discute los resultados de unas elecciones cuando sus propios funcionarios admiten que no hubo fraude, y se aferra a teorías conspirativas que apuntan a que habría que ignorar los resultados de las elecciones o anularlos. Donald Trump propagó las teorías conspirativas más demenciales, pero no estaba solo. Es algo que ya estaba pasando, incluso antes de que saliera él a escena. Para que una democracia funcione, es necesario que, tanto en la izquierda como en la derecha, la gente se ponga de acuerdo sobre ciertas reglas, sobre los hechos, sobre la justicia de los procedimientos, sobre el Estado de Derecho. Se pueden tener desacuerdos sobre las políticas, pero hay que partir de un entendimiento común sobre cómo funciona la representación y las elecciones, y la legislación, y la información. Una de las cosas que han pasado aquí, en Estados Unidos, aunque una vez más también es cierto en otras partes, es que los medios de comunicación han cambiado. Antes, tanto la izquierda como la derecha veían los mismos medios. Hoy, esos medios están completamente separados. Los que ven Fox News o escuchan a Rush Limbaugh o siguen ciertos foros de Internet no se atienen a los hechos.
En este tipo de situación, la democracia se vuelve frágil. Son problemas que vemos en todo el mundo. Y creo que lo que nos han enseñado los acontecimientos de los últimos años y los últimos meses es que hasta los países más ricos, las democracias más avanzadas, no son inmunes a estos problemas. Es el tipo de problemas que vemos en Rusia y Turquía y Filipinas y Myanmar. Pero resulta que también son problemas en Estados Unidos, en España, en Hungría, en Alemania. Así que no podemos ser autocomplacientes. Es un desafío que será importante abordar entre todos en las décadas venideras. Sí, estamos viendo populismos que crecen en muchas democracias occidentales y no solo en Estados Unidos, en Europa también, en España también escuchamos teorías de la conspiración, gente que niega la pandemia, por ejemplo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se les ha escapado algo a los partidos tradicionales, a nosotros, los medios convencionales? Creo que todos los que estábamos en las instituciones cuando empezó a cobrar forma este fenómeno, deberíamos hacer un examen de conciencia. No cabe duda de que la crisis financiera de 2008-2009, de la que hablo en el libro, acarreó mucho dolor y mucho miedo. Hubo gente que sintió que estaba perdiendo terreno. Y ese tipo de entorno siempre es caldo de cultivo para los discursos populistas y demagógicos. También creo que culturalmente vemos una fractura. No solo en Estados Unidos, sino en Europa y el resto del mundo. Entre, por un lado, una cultura urbana que se siente muy cómoda con la diversidad y la convivencia entre gente de diferentes países, con formas diferentes de vivir la sexualidad o la religión u otras diferencias. Y por otro lado, la gente que todavía vive en comunidades rurales más tradicionales y ve estos cambios como algo confuso, frustrante, ofensivo, contrario a sus convicciones más profundas. Creo que no será tarea fácil resolver algunos de esos conflictos y contradicciones. Por ejemplo, yo soy cristiano, pero también creo firmemente que los gays y lesbianas tienen derecho a contraer matrimonio. Y no es un principio que esté dispuesto a sacrificar, porque creo en el principio de igualdad. Pero esto también quiere decir que voy a ser visto como el enemigo por aquellos que tienen una visión más tradicional de la doctrina cristiana. Lo que creo que sí podemos hacer es tratar de escuchar, entender, ser compasivos y mostrar a través de nuestras políticas y nuestro comportamiento que nos importan todas las personas, no solo algunas. Y creo que en cuanto a los medios de comunicación mayoritarios, la cosa que más me frustraba cuando era presidente fue lo mucho que tardaron en denunciar abiertamente las mentiras y falsedades como lo que eran, porque querían parecer imparciales. Es algo sobre lo que escribo en el libro, en la controversia sobre mi lugar de nacimiento, de la que tanto se benefició Donald Trump,
no fueron solo Fox News y otros medios conservadores los que le dieron un altavoz a Donald Trump para promover lo que claramente era una mentira. Donald Trump apareció en MSNBC, en NBC News, en CBS News o en CNN, y repetidas veces, porque les daba audiencia. Y nadie le rebatió nunca lo que decía. Más que nunca, en esta era en la que no hay ya solo 3 cadenas de televisión con las que se informa todo el mundo, sino 1 millón de cadenas y plataformas de Internet. Los que controlan esas plataformas van a tener que desarrollar, creo, una serie de reglas nuevas. Y a raíz del 6 de enero, estamos empezando a ver cómo Twitter o Facebook le plantan cara a gente como Donald Trump o la conspiración QAnon aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se hace eso de una forma que sea compatible con la libertad de expresión? Creo que va a ser un reto. Pero tenemos que desarrollar nuevas normas, nuevos hábitos y costumbres y prácticas internas de las compañías para poder dejar atrás esas tendencias tan destructivas a las que hemos estado asistiendo. Y ahora, después de las elecciones, yo como periodista me he encontrado con muchos estadounidenses aliviados, pero otros muchos decepcionados y enfadados con el resultado. ¿Usted cómo ve su país? El nuevo presidente, mi antiguo vicepresidente y amigo Joe Biden, ha marcado un buen tono, con su voluntad de unificar el país. Pero no creo que ocurra de la noche a la mañana, porque es la sociedad la que está fracturada, y hay una fractura análoga en Europa y en el resto del mundo. Hay 2 relatos luchando por imponerse. El de los que creen en un orden progresista, en el que todo el mundo sea tratado igual, con dignidad y respeto, y en una economía que ofrezca oportunidades a todo el mundo, y que creen que las mujeres tienen los mismos derechos y roles que los hombres. Por un lado. Y por otro lado, los que miran al pasado, apelan a la tribu y la etnicidad y la intolerancia religiosa, y ven el mundo como una pugna entre nosotros y ellos. Y a menudo anhelan tener un líder fuerte, tradicional, ya sea un Putin o un Erdogan, o un Duterte o un Trump, para reinstaurar las antiguas jerarquías y que definen a su país, en este caso Estados Unidos, como la nación de unos pocos, no de todos. Es un debate que va a continuar. Vivimos en un mundo globalizado, en el que la información circula de formas nuevas, que no terminamos de entender del todo. Tenemos una economía globalizada que se mueve a toda prisa, y la tecnología y la automatización están cambiando sectores enteros de la economía de la noche a la mañana. Y en medio de toda esa incertidumbre, creo que va a ser muy importante para quienes creemos en el relato en el que yo creo, reimaginar nuevas formas de movilizar a la gente y apelar a la gente y comunicarse con la gente
y un programa que haga que nuestra economía pueda funcionar de una manera aceptable para la gente. La buena noticia, Cristina, es que cuando nos fijamos en las encuestas de gente joven, en Estados Unidos o en España o en Alemania o donde sea en el mundo, apuestan por el que creo que es el mejor relato. Aprecian de manera unánime la diversidad. Es menos probable que tengan actitudes racistas o que crean que la mujer tiene que quedarse en su sitio. Y les preocupa mucho más el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental. Quieren una economía que funcione para todo el mundo. Y les preocupan las inmensas brechas salariales que subsisten en nuestra economía. Si soy optimista es por los jóvenes, porque creo que se mueven en la dirección correcta. Son las personas mayores, la gente de pelo gris, las que nos deberían preocupar, creo. Espero que sigamos allanando el terreno durante el tiempo suficiente para que nuestros hijos tomen las riendas. Son ellos los que llevarán el mundo en la dirección adecuada. Vamos a ir más atrás en el tiempo, a los días en que decidió hacer campaña por la presidencia de Estados Unidos. Escribe sobre eso en su libro. Se presentó prometiendo un cambio, hablando de sanidad, de cambio climático, diciendo "Yes, we can", sí podemos. ¿Qué consiguió en 8 años? ¿De qué se siente orgulloso? Con la ley de atención sanitaria asequible que promulgamos, nuestra reforma sanitaria, cubrimos a 25 millones de personas que antes no tenían seguro médico. Hoy creo que la administración Biden podrá sumarles más millones de personas, ahora que están en el poder y tienen la posibilidad de desarrollar lo que ya construimos. El Acuerdo de París nos dio una estructura internacional para lidiar con el cambio climático. No es suficiente, pero es un comienzo en la cooperación internacional para reducir las emisiones tóxicas causantes del calentamiento global. El acuerdo nuclear con Irán nos permitió atajar la amenaza de una carrera nuclear en Oriente Medio. Y pude lograrlo sin ir a la guerra. Y salvar la industria automovilística de Estados Unidos, salvar la economía mundial del colapso. Son cosas de las que me siento bastante orgulloso. Una de las cosas que intento describir en el libro, y de las que te das cuenta inmediatamente cuando accedes a la presidencia, es que heredas toda clase de circunstancias que no controlas del todo. Como un corredor en una carrera de relevos, coges el testigo y corres tu tramo de la carrera y le tiendes el testigo al siguiente. No tienes ningún control sobre lo que ocurre antes o después. Lo que sí controlas es lo que haces durante el periodo relativamente breve de tu mandato. Y puedo decir sin miedo a equivocarme que Estados Unidos estaba mejor, nuestra economía estaba mejor, nuestro gobierno era más eficaz. La población estaba más sana. Desde prácticamente todos los puntos de vista, Estados Unidos iba mejor y creo que, tras poner fin a la guerra de Irak y la de Afganistán, y sacar a nuestras tropas de esos países y desmantelar a Al-Qaeda e iniciar el Acuerdo de París, el mundo entero iba mejor. Pero la gobernanza también es un poco como la jardinería. Nunca se acaba. No paran de crecer malas hierbas y tienes que pringarte las manos y seguir con la labor.
¿Y qué hay de sus fracasos? Uno de los grandes episodios de este libro es la operación para capturar a Osama Bin Laden. Pero sobre ese día usted escribe que fue la primera y la única vez de su presidencia sin ataques del partido rival. Y se pregunta si solo era posible la unidad cuando se trataba de matar a un terrorista. Usted se presentó hablando de unidad, pero cuando se fue el país parecía aún más dividido. Sí, y no cabe duda de que esa fractura subyacente que te he descrito en la sociedad estadounidense no mejoró conmigo. Aún hoy hay momentos en los que me pregunto si no podría haber hecho las cosas de otra manera, pero no fue porque no lo intentase. De hecho, los críticos de izquierdas que dicen que me empeñé demasiado en alcanzar compromisos con los republicanos, y eso que los propios republicanos no siempre tenían voluntad de colaborar conmigo, tienen más razón, probablemente, que los que me critican por no unificar el país. La unidad solo se da cuando todo el mundo está interesado en la unidad. Y el objetivo de los republicanos, cuando me eligieron presidente, no era la unidad, sino la división, porque era lo que les beneficiaba a ellos políticamente. Es lo que vimos con Donald Trump. No le interesaba unificar el país. Le interesaba azuzar el conflicto y consolidar su base. Creo que es una visión a corto plazo. Mi esperanza es que veamos fuerzas en el Partido Republicano que aboguen por volver a luchar por objetivos comunes, más allá de aferrarse al poder o tratar de socavar al otro partido. Pero, como hemos visto a lo largo de la historia, hay momentos marcados por grandes divisiones y no siempre pueden evitarse. A veces hay que convivir con ellas. No quiere decir que un líder no tenga voluntad de unidad. Quiere decir que la unidad tiene que ser conquistada sobre la base de la justicia y la imparcialidad y la verdad. Una unidad vacía y nominal, sin ningún contenido, no quiere decir nada. Estoy seguro de que hay gente que habría estado dispuesta a unificar la nación conmigo si hubiera dicho que no pasaba nada porque un agente de policía asesinara a George Floyd en la calle sin ningún motivo válido. Desde su punto de vista, el que yo diga que es la prueba de que el racismo sistémico es un problema de fondo en el funcionamiento de nuestros cuerpos policiales es considerado como una declaración que divide. Y sin embargo, es la pura verdad. Y no podemos darle la espalda a la verdad y a eso llamarlo unidad. Tenemos que lidiar con estos problemas. A veces es incómodo y difícil, y supone atravesar periodos difíciles e incómodos, pero ya los hemos vivido en el pasado. También escribe en su libro sobre el esfuerzo, la lucha por ser un buen padre y un buen presidente al mismo tiempo, sobre Michelle, su mujer, que le pedía que no se presentase y le decía, cito textualmente, «Por Dios, no, Obama, ¿cuándo vas a tener bastante?» ¿Mereció la pena para su familia? Creo que tendrías que entrevistar a Michelle para conocer su versión. Podría no ser la misma. Es algo que somete a tu familia a una presión enorme. La presidencia de Estados Unidos ejerce una presión aún mayor en las familias que la mayoría de presidencias europeas. Por ejemplo, para empezar, por las medidas de seguridad.
el carácter público. Y por el hecho de que en Estados Unidos no tenemos una separación entre jefe de Estado y jefe de gobierno. O sea que el presidente de Estados Unidos y su familia son percibidos como símbolos del país y el gobierno, más allá de sus funciones ministeriales. Así que si estuvieron sometidas a mucha presión, Michelle describe en su libro y en las entrevistas que concede los retos a los que han tenido que enfrentarse. El lado bueno, y creo que ella estaría de acuerdo, es que de algún modo, pero sobre todo gracias a las maravillosas dotes de madre de Michelle, yo solo me atribuyo una parte pequeña del mérito, y gracias también a mi suegra, que se vino a vivir con nosotros, nuestras hijas han resultado ser maravillosas. Nos preocupaba que acabaran siendo unas malcriadas, que se acostumbraran a los privilegios, o que quedaran traumatizadas por el hecho de tener que criarse en un entorno tan atípico, y sin embargo han acabado siendo unas jóvenes listas, amables, graciosas y consideradas. No podría estar más orgulloso de ellas si por lo que fuese mi cargo hubiera tenido un impacto negativo en ellas. Me costaría perdonármelo. Pero hemos tenido la suerte de que hoy sean unas jóvenes encantadoras. One last question, very quickly. Trump revirtió muchas de sus políticas. Ahora Biden está desmontando muchas de las políticas de Trump. ¿Qué podemos esperar nosotros, los europeos? ¿En qué posición ve usted a Estados Unidos en el escenario global? Creo que cabe esperar que la administración Biden represente una continuidad con respecto a mis políticas. Yo estoy muy orgulloso de nuestro trabajo para reforzar las relaciones transatlánticas y la OTAN y otras organizaciones, tratando de adaptarlas al nuevo siglo y a los nuevos tiempos. Obviamente, el mundo no es el mismo hoy que cuando me marché de la Casa Blanca. Así que podéis contar con que la administración Biden aborde algunas de estas cuestiones de una manera un tanto diferente. En el caso de Europa, creo que lo que nos interesa es retomar la tradición de tener relaciones de cooperación transatlántica fuertes. Porque cuando Estados Unidos y Europa trabajan juntos, al unísono, tienen una influencia enorme en el escenario internacional. Y cuando están divididos, es un problema. Pero Rusia, China, son regiones en las que las cosas han cambiado probablemente. Desde mi presidencia se han aprendido ciertas lecciones y es probable que la administración Biden tenga políticas que reflejen algunos de esos cambios. En algunos casos, puede que haya ciertas tensiones entre Estados Unidos y algunas de esas potencias en torno a ciertas cuestiones. Pero la buena noticia que creo que cabe esperar del equipo de Biden es que creen en el Estado de Derecho, creen en las instituciones multilaterales y la cooperación, creen en la ciencia, creen en los hechos, creen en los derechos humanos. Así que, en ese sentido, las cosas que les importan, su orientación ideológica, representan la mejor tradición no solo de Estados Unidos, sino de Europa.
Thanks a lot, Mr. President. Muchas gracias. It's been a pleasure. Muchas Un gracias. placer hablar con usted en Televisión Española. Cuídese. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bye.